Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Nicolás Barroso y te doy la bienvenida a un nuevo video. Mis hermanos, estamos hoy comenzando la parte número 12 de nuestro estudio de El Evangelio según Mateo. Quiero agradecerles primero que nada a todas las personas que escribieron en los comentarios en el video anterior, a vos que estés ahí, que pones tu me gusta, y a todas las personas especialmente. A todas las personas que me escriben y me dicen, Nico, estoy entendiendo la Biblia, antes no la entendía. Hay personas que me escriben y me dicen, Nico, mira, yo antes no te había escrito nunca, hace 5 años que veo tus videos, pero te quería escribir para contarte que estoy entendiendo las Escrituras. Eso a mí me hace muy feliz, así que Dios los bendiga a todos, les agradezco muchísimo por tomarse el tiempo. Así que bueno, mis hermanos, estamos estudiando con la Biblia NBI, la nueva versión internacional. Los invito a abrir el capítulo número 16 de nuestra parte número 12. Mis hermanos, comenzamos con la lectura, dice así. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Él les contestó, al atardecer, ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se fue. ¿Qué pasó acá? Bueno, vienen los fariseos y los saduceos y se acercan a Jesús y lo quieren poner a prueba y les dicen, a ver, mostrame una señal del cielo. Y Jesús les hace una comparación entre que ellos saben reconocer el clima y reconocer cómo está el clima, pero no saben reconocer los tiempos en los que están viviendo porque claramente no se les había revelado las Escrituras y no entendían las profecías de Jeremías, las profecías de Isaías que hablaban de él, entonces no reconocían con quién estaban, ante quién estaban, ¿no? Y de la misma manera, para nosotros que estamos leyendo, Jesús nos puede decir, ustedes saben que va a llover porque miran el cielo y lo ven nublado y dicen va a llover, pero no reconocen las señales de los tiempos, ¿no? Y acá me voy a detener y te quiero decir qué importante que es que estés atento, atenta a las señales de los tiempos. Primero, tenés que ser una persona que conozca la palabra de Dios. En el caso de Jesús con los fariseos, que conozcan las Escrituras, lo que sería el antiguo pacto. Y nosotros, no solo el antiguo pacto, sino el nuevo pacto también. Qué importante que es que conozcas las Escrituras para que puedas discernir en qué tiempos estás viviendo. Porque si vos sos una persona que no reconoce los tiempos en los que está viviendo, podés tener un gran problema. Bien, así que bueno, de la misma manera que Jesús le dice a los fariseos y a los saduceos, ustedes saben que va a llover, miran que está nublado, saben que va a llover. Yo te digo a vos, y también podríamos tomarlo acá de Jesús para nosotros, nosotros deberíamos poder reconocer los tiempos del fin. Bien, si conocemos las Escrituras, deberíamos poder conocer los tiempos del fin. ¿Amén? Bien, versículo 5. Perdón, vuelvo para atrás. Jesús dice en el versículo 4, esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa. Le dicen, ustedes quieren un milagro de mí, pero no se les dará más que la señal de Jonás, del profeta Jonás. ¿Por qué? Porque el profeta Jonás, si no leíste Jonás, anda a leerlo. El profeta Jonás estuvo en el vientre de un gran pez 3 días y 3 noches y después como que fue devuelto a la tierra y de la misma manera Jesús iba a estar 3 días y 3 días muerto y después iba a resucitar, ¿no? De eso estaba hablando Jesús. Esa era la señal que ellos iban a ver del cielo. Bien, ahora sí, versículo 5. Cruzaron al lago, pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Eviten la levadura de los fariseos y la de los saduceos. Versículo 7, ellos comentaban entre sí, los discípulos, lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó, hombres de poca fe.
¿Por qué están hablando de que no tienen pan? Todavía no entienden. No recuerdan los 5 panes para los 5.000 y el número de canastas que recogieron, ni los 7 panes para los 4.000 y el número de cestas que recogieron. ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos? A ver, los discípulos todavía no entendían nada. Habían visto a Jesús hacer tremenda multiplicación de panes, de peces, y no entendían. Le decían, ay, no tenemos pan, Señor. Bien, así que tenemos que ser pacientes con los que están aprendiendo. Jesús les dice, no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos, porque acababa de tener un encuentro con los fariseos y con los saduceos, y les estaba diciendo, tengan cuidado porque son hipócritas. En este caso, habíamos estudiado la levadura del reino de los cielos, que era buena. En este caso hay una levadura mala, que es la hipocresía de los fariseos y los saduceos. Tengan cuidado porque son hipócritas. Tengan cuidado con los religiosos porque son hipócritas. Versículo 12. Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y los saduceos. La enseñanza, la hipocresía que proviene de ellos. Versículo 13. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a él, ¿no? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Claro, la gente pensaba que eran los profetas del antiguo pacto que habían resucitado en Jesús. ¿Bien? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dice Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Bien, y acá viene algo que es muy importante, que es muy histórico, que tenemos que leerlo con mucho cuidado, despacio, y tenemos que entenderlo. De Mateo 16, del 18 al 19, salió toda una doctrina equívoca que hizo que cientos de miles de personas se perdieran a lo largo del tiempo. Miren esto, versículo 18. Yo te digo que tú eres Pedro, le dice Jesús, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Y yo te digo que tú eres Pedro. Bien, ahí el Señor le estaba cambiando el nombre de Simón a Pedro. Recuérdense que era Simón. Bien, y le dice, yo te digo que tú eres Pedro, le cambia el nombre, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Primero, le está hablando a Pedro. Bien, ¿por qué? Porque de acá, desde este versículo, nace el papado católico. Porque los católicos aseguran que Pedro fue el primer papa y que sobre Pedro fue fundada la iglesia de Jesucristo. Pero esto no es así. Vamos a leerlo con mucho respeto, porque tal vez hay católicos mirando, por supuesto, con muchísimo respeto. Vamos a estudiarlo y vamos a ir al griego también. Jesús le dice, primero le está hablando a Simón, bien, a él, y le dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Son dos palabras diferentes. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Jesús no estaba diciéndole, yo te digo que tú eres Pedro y sobre ti edificaré la iglesia. Miren, vamos a logoscalogos.com, vamos a abrir el original en griego, bien, Mateo 16, versículo 18. Vamos a hacer la lectura en español de la Reina Valera. Dice, y yo
también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero vamos a leerlo en griego. Miren esto, qué interesante. Y yo, pero a ti estoy diciendo que tú estás siendo Pedro. Y sobre esta, la masa rocosa. Acá tenemos dos palabras diferentes. Tenemos esta y tenemos esta. ¿Bien? Y sobre esta, la masa rocosa, construiré de mí a la asamblea, y puertas del Hades no ejercerán fuerza hacia abajo de ella. ¿Bien? Esta es la Biblia interlineal. Miren esto, y yo te estoy diciendo que tú estás siendo Pedro. Petros, un pedazo de roca. ¿Bien? Como nombre, Pedro, un apóstol. Petros. Tenemos una palabra, Petros. Yo te estoy diciendo que tú eres Petros. Volvamos para atrás. Yo te estoy diciendo que tú eres Petros. Y sobre esta, la masa rocosa, sobre Petra, una masa de roca, literalmente una gran masa rocosa. Petra, hay dos palabras diferentes. ¿Ven? Él no está repitiendo la misma palabra. No es, yo te estoy diciendo que tú eres Pedro y sobre Pedro edificaré la iglesia. Él no le dice, yo te estoy diciendo que tú eres Petros y sobre Petros edificaré la iglesia. No, él edifica la iglesia sobre Petra. Es otra palabra. Petros y Petra. Bien, lo muestro así en el video para que quede claro. Petros significa roca y Petra, masa rocosa. Bien, una piedra muy grande. Bien, ¿qué le está queriendo decir Jesús a Pedro acá? Yo te estoy diciendo que tú eres una roca, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré la iglesia. Jesús es la piedra angular que desecharon los constructores. Sobre Jesús está construida la iglesia, no sobre Pedro. La iglesia está edificada en Jesús. A lo largo de todo el Antiguo Testamento podemos ver cómo los profetas, refiriéndose a Jesús, lo refieren como la roca eterna de los siglos. La iglesia no puede nunca estar construida sobre un hombre. La iglesia no puede nunca estar fundamentada sobre un hombre. Tiene que estar fundamentada sobre Dios mismo. La iglesia está fundamentada en Cristo, no en Pedro. Bien, por eso es que les mostré el original en griego para que ustedes vean que son dos palabras diferentes. Bien. Versículo 19. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y de acá surge también toda una doctrina, un montón de doctrinas surgen de esto. ¿No? Mismo tenemos en la Ciudad del Vaticano la estatua, ¿no?, de Pedro con dos llaves, ¿no? Y realmente he visto un montón de memes donde una persona muere, va al cielo y está Pedro en la puerta, ¿no? Fijándose en una computadora a ver si estás, porque el que tiene la llave de la puerta es él. Jesús no le está queriendo decir, cuando estés allá en el cielo, vos le abrís a quien vos querés. No es lo que le está queriendo decir. Miren esto. Si nosotros vamos a Lucas 11:52, podemos ver que Jesús les dice a los fariseos: «Ay de ustedes, expertos en la ley, porque se han adueñado de la llave del conocimiento. Ustedes mismos no han entrado, y a los que querían entrar les han cerrado el paso». Cuando Jesús le dice a Pedro: «Te daré las llaves del reino de los cielos», le está diciendo: «Te voy a dar las llaves del conocimiento». Y las llaves del conocimiento no solo las tenía Pedro, también la tuvieron los demás apóstoles. En este caso se lo está diciendo a Pedro. ¿Por qué? Porque lo reconoció como el Cristo. Bien, y le dice: «Y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo». Esto significa que vos podés ir por ahí viendo un demonio y diciéndole: «Te ato, Satanás, te ato, Satanás». No, no. Era normal entre los judíos usar la frase atar y desatar para permitir y no permitir.
Jesús le está diciendo, todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo y todo lo que no permitas en la tierra no será permitido en el cielo. Jesús le estaba dando a Pedro el conocimiento del reino de los cielos, le estaba profetizando, porque dice, te daré. Le estaba profetizando el conocimiento del reino de los cielos y le estaba diciendo, vas a tener autoridad para permitir y no permitir. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Ananías, lo que les pasó a Ananías y a Zafira? Les pido perdón, estoy un poco afónico. ¿Recuerdan lo que les pasó? ¿Quién fue el ejecutor, el que tuvo la autoridad? Pedro. Ahora, ¿por qué la Iglesia Católica nombra a Pedro como primer papa cuando Pedro era un ciudadano judío? Era judío, no era romano. ¿Cómo es que Roma se adueña de la imagen de Pedro? No, lo que pasa es que Pedro viajó a Roma y él tenía la autoridad. Acá no está. Nosotros tenemos como hijos de Dios que decidir a quién le vamos a dar autoridad. O le damos la autoridad exclusivamente a la palabra de Dios, o le damos la autoridad a cualquier libro que aparezca. ¿Sabes lo que pasa? Si vos le das la autoridad a cualquier libro que aparezca, todo es verdad. Y en realidad Jesús dijo, yo soy la verdad. No hay dos verdades, hay una sola verdad. Y la verdad es la palabra. Jesús es la palabra y la verdad es la palabra de Dios. Nosotros somos personas que tomamos a la Biblia como única fuente de autoridad. Lo que no está en la Biblia, no lo podemos inventar. Porque si no viene cualquier persona con un librito y te hace vivir una doctrina equivocada y terminas en el infierno. ¿Entienden? Por eso es importante que te tomes estos estudios en serio y que vos también leas la Biblia de esta manera, entendiendo lo que estás leyendo y trata de ir al original en griego a ver qué es lo que está pasando. Por ejemplo, si vos lees, ¿no? Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué quiso decir acá el Señor? Tenés que ir al original a leer y te das cuenta que son dos palabras diferentes. Ahora, Pedro nunca puede ser el primer papa romano porque Pedro era judío. Era pescador y era judío. Y no era el único apóstol que tenía autoridad. Y no era el líder de los apóstoles. Recuerden que Pablo en un momento se levanta y le echa en cara a Pedro su conducta condenable delante de todos. Pablo le mostró la hipocresía que estaba teniendo Pedro por apartarse y sentarse con los judíos en vez de estar con los gentiles. Cuando venían los partidarios de la circuncisión, Pedro iba con ellos. Y Pablo, el apóstol Pablo, le echa en cara su comportamiento condenable. Le dice, cuidado, hay que estudiar las Escrituras. Bien. Versículo 20. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes, de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Evidentemente esta vez lo entendieron, porque por lo general cuando Jesús les decía esto, los apóstoles no entendían, ¿no? ¿Qué pasa acá? Jesús les dice, vamos a ir a Jerusalén, voy a sufrir, me van a agarrar, me van a azotar, me van a golpear. Y Pedro se lo lleva aparte y le dice, de ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. ¿Por qué no nos vamos por otro lado, Señor? Vámonos ¿Para qué vamos a ir a Jerusalén ahora? ¿No es cierto? Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No pienses en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cómo es, entonces? ¿Le dio las llaves del reino de los cielos, lo nombró papa y después le dijo Satanás? Esto está acá, en este orden a propósito, para que vos veas que Pedro era un ser humano, normal. Y que lo que había recibido antes, lo que Jesús le dijo, no es que lo estaba poniendo en la lista top arriba de la cabeza de la iglesia, no. Jesús les dice, me van a matar, vamos a ir a Jerusalén y me van a crucificar. Y Pedro le dice, Señor, no, vámonos por el costado, vamos por otra ciudad. Y Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás. Tú me eres tropiezo.
No pienses en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Todo aquel que intente buscar su propia vida la perderá, pero todo aquel que pierda su vida por mi causa la encontrará. Lo mismo, porque esto es lo que hizo Él. Él tenía que morir por nosotros. Él tenía que ser crucificado por nosotros. Y Pedro lo estaba tentando y le estaba diciendo: Señor, que esto nunca te acontezca. Vámonos a otra ciudad donde estarás a salvo. Lo estaba tratando de tentar. No es que Pedro es Satanás, sino que Satanás usó a Pedro para hablarle a Jesús. Satanás puede usar a un hijo de Dios para hablar. Tené cuidado. Tené cuidado con lo que decís. Tené cuidado con hacer tropezar a tus hermanos. Tené cuidado, porque por más que estás siguiendo a Jesús, podés estar poniendo en tu vida las cosas de los hombres como prioridad a la cabeza de tus cosas, de tus asuntos. Imagínense esto, ¿no? Está Pedro y Jesús le dice: yo te digo que tú eres Pedro y te daré la llave del reino de los cielos, tendrás el conocimiento y todo lo que permitas será permitido y lo que no permitas no será permitido. No, le estaba dando un lugar de liderazgo dentro de la iglesia de Jesús. Y después le dice, y Pedro me imagino que estaba mirando a los demás apóstoles: tranquilo, que acá estoy yo. Y Jesús le dice: quítate, Satanás. Hace Pedro: ¿por qué? Porque Satanás lo usó para tentar a Cristo. Bien, versículo 24, luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, si vos querés ser discípulo de Jesús, ¿querés ser discípulo de Jesús? Escribe acá en los comentarios: sí, yo quiero ser discípulo de Jesús. Si vos querés ser mi discípulo, dice Jesús, tenés que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Así como Él perdió su vida por nosotros, en la cruz. ¿No? Él espera lo mismo de nosotros. ¿Qué sería perder su vida? Que hay muchas cosas de este mundo que te están atrapando, que tenés que dejarlas. Que Dios te las está pidiendo y cuesta dejarlas. No te está queriendo decir acá que vayas y te mates. No tiene nada que ver con eso. Cuando está hablando, el que pierda su vida por mi causa la encontrará, te está diciendo: el que rechace este mundo y lo que este mundo tiene para ofrecer, va a encontrar vida eterna. Versículo 26, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces, escuchen esto, recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Si el Señor viene, ¿crees que sos una persona digna de ser recompensada? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Fíjate, el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, se va a abrir el cielo, vas a ver una luz refulgente, la señal del Hijo del Hombre, van a venir todos los ángeles. Y el Señor recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Estás predicando el Evangelio, estás rechazando, ¿no? Si vamos a leer el contexto, sería: tenés que rechazar tu propia vida. O estás sentadito, estuviste o estás en este tiempo, ¿no? Que está el Mundial de Qatar, sentado en tu casa con la remera de tu país, el banderín, una trompeta. Cuando meten un gol, abrís la ventana y gritás: ¡gol! ¡Cállate, vamos! ¿Estás afanándote por las cosas de este mundo o decís: Señor, te lo entrego? Él recompensará a cada persona según lo que haya hecho con su vida, con tu fe, con tu fidelidad a Dios. Versículo 28. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino.
Bueno, cuando vos lees esto, ¿no? Él les está diciendo, les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte. Muchos que estaban ahí han muerto, por supuesto, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal si te lo está diciendo a vos? Les aseguro que algunos de los aquí presentes, ¿qué tal si yo te digo que Él te estaba mirando cuando vos estabas leyendo? Y te siente presente a su lado ahí. Y estas palabras que Él está hablando acá, te las está diciendo a vos. Les aseguro que algunos, dice algunos, no todos, de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ustedes piensan que veremos al Hijo del Hombre llegar en su reino en esta generación? ¿Estás atento a las señales y a los tiempos? ¿O estás viviendo tu mejor vida hoy? Y todavía no rechazaste este mundo. Fíjense esto, dice, les aseguro que algunos de los aquí presentes, hay personas que están presentes en el video y en ese momento cuando estaba Jesús, que no van a verlo. Porque acá dice Jesús, les aseguro que algunos de los aquí presentes, no todos. Hay gente que está escuchando a Jesús, viendo a Jesús, compartiendo sus enseñanzas, ¿por qué? Porque estaban presentes. Pero no son elegidos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esto es solo para los escogidos, podríamos decir. Les aseguro que los escogidos no sufrirán la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre llegar en su reino. Mis hermanos, pasemos así volando al capítulo 17. Dice así. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Ya lo habíamos estudiado cuando estudiamos el Evangelio de Marcos. Presta atención. Vamos a repetir la enseñanza. Jesús toma a Pedro, Jacobo y Juan y se los lleva a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Bien, vamos a hacer una pausa ahí. Miren esto. Vayamos a Apocalipsis. Vamos rápido. Apocalipsis 1, 12. Juan, cuando escucha una voz que le habla, dice, me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, o sea, semejante a Jesús, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. Y acá, en la montaña, Jesús se transfigura en presencia de Pedro, Jacobo y Juan, en quien realmente Él es. Se transforma, ¿no? Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Era el mismo ser que es Dios que había visto Juan cuando tuvo la visión del Apocalipsis. En esto se le aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Imagínense cómo estaban, ¿no? Los apóstoles. Petrificados, ¿no? Yo creo que Pedro, de nervios, versículo 4, Pedro le dice a Jesús, Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres levantaré 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz, como la que habíamos leído en Apocalipsis, que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. El original dice, a él, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros aterrorizados
Pero Jesús se acercó a ellos, los tocó, levántense, les dijo, no tengan miedo. ¿Qué pasó acá? Jesús se lleva a Pedro, Jacobo y Juan a una montaña, se convierte en el Rey de Gloria y aparecen Elías y Moisés. Y Pedro dice, uy, qué bueno que estamos todos, vamos a poner 3 albergues, ¿no? Hacer 3 enramadas y vamos a sentarnos a charlar todo y aparece una voz que dice, Él es mi hijo amado, a Él escúchenlo. ¿Por qué? Porque Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Y acá Dios mismo está haciendo una aparición, el Padre está haciendo una aparición y está diciendo, no, basta de Elías y de Moisés. Él es mi hijo amado, a Él escúchenlo. Escúchenlo a Jesús, que toda tu vida esté basada en las enseñanzas de Jesucristo. Y los apóstoles porque aprendieron de Jesucristo, pero es a Él, escúchenlo. La ley y los profetas llegaron hasta Juan el Bautista. Para eso ocurre esta escena, para que tengamos presentes que la ley y los profetas esa dispensación se acabó. Es a Jesús quien debemos escuchar. No podemos vivir la vida cristiana tomando cosas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, y haciendo una fusión, mezclando. Ay, mira lo que dice acá. Porque en ese caso, si vos estás ahí y querés vivir como un judío, no podés, por ejemplo, vi personas, realmente, hace muy poco estuve trabajando con unas personas que practican, no sé qué es, o sea, serían como judaizantes, ¿no? Y tenían colgando los tzitzit, unas tiritas que a los judíos les recuerdan los mandamientos, ¿no? Y yo digo, si realmente querés vivir así, vos no podés mezclar. Si realmente vos querés vivir así, a ver, el hombre no se puede cortar la barba, nunca. Se tiene que dejar la barba larga. ¿Lo haces? No. Chau. ¿Qué sentido tiene que hagas lo otro? Tu ropa no podés tener 2 telas diferentes en tu vestuario. Si te vestís de lino es todo de lino. Si te vestís de algodón es todo de algodón. ¿Vas a vivir así? No. Pero entonces hacen esas fusiones. No podés. La ley y los profetas se acabó. Llegaron hasta Juan el Bautista de palabras de Jesús. Estamos en un nuevo pacto. El pan y el vino. La carne y la sangre de Jesucristo. La gracia. Para eso ocurre esto, ¿no? Bien. Levántense, les dice Jesús, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista no vieron a nadie más que a Jesús. El mensaje quedó claro. Para eso estaban. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó, no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. Bien, hasta que yo no resucite, no le cuenten a nadie lo que vieron. Entonces los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Sin dudas, Elías viene y restaurará todas las cosas, respondió Jesús, pero les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista era el Elías que habría de venir, que preparaba el camino para el Señor, y les estaba diciendo, así como hicieron con Juan, así van a hacer conmigo, porque no lo reconocieron. Siempre que un hombre de Dios se para en la brecha, no es reconocido. Es un clásico de la palabra. Bien. Versículo 14. Cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Recuerden, bajan de la montaña después de ese momento glorioso y se acercan y hay una multitud. Y el hombre se arrodilla delante de Jesús y le dice, Señor, versículo 15, ten compasión de mi hijo. Le dijo, le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Ah, generación incrédula y perversa, dice Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. No, y vos lees esto y decís, che, pobre los discípulos.
Pobre, mirá cómo les dijo, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Se lo está diciendo a los discípulos? No. Lo que pasa es que, como les digo, siempre las historias se complementan entre los evangelios. Si vos vas al Evangelio de Marcos, que ya lo habíamos estudiado y lo hicimos antes que este video, deberías haber visto ese primero. Bien, vos vas a ver que cuando Jesús baja de la montaña, están los fariseos y los saduceos discutiendo con los discípulos de Jesús. ¿Qué estaban discutiendo? No está escrito, pero yo me imagino quiénes son ustedes, quién les dio autoridad, qué están haciendo. Eso lamentablemente debe haber influido en los discípulos de Jesús y por eso no pudieron expulsar a este demonio, ¿no? Les, digamos de alguna manera, les atacaron la fe y Jesús se dirige a ellos, se dirige a los religiosos. Te lo digo porque está en el otro evangelio, no es que está acá, está en el otro evangelio. Ah, generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿No? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Conmigo no van a poder. Tráiganmelo para acá. ¿No? Y todos los fariseos, los saduceos mirando. Y además, miren esto, y lo habíamos estudiado. Esto representa el enojo de Dios cuando Moisés estaba en la montaña, en la pura gloria de Dios, baja y el pueblo estaba en cualquiera. Ya se habían hecho un becerro de oro, ¿se acuerdan? Bueno, esto representa lo mismo, es bajar de un momento de gloria en la montaña para encontrarse con la incredulidad del pueblo. ¡Ah! Jesús dice, generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Tráiganme acá al muchacho. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquel momento. Fíjense que dice que Jesús reprendió al demonio, y éste quedó sano. ¿Bien? Ya habíamos hablado de ese tema. Versículo 19. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Claro, ¿por qué, Señor? Vos viniste, obviamente, ¿no? Es el Señor, es el Cristo, ¿no? Pero ¿por qué nosotros no pudimos? Si nos diste autoridad para expulsar a los demonios, ¿por qué no pudimos expulsarlos? Porque ustedes tienen tan poca fe, le responde Jesús. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, tendrán que decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Evidentemente, los saduceos y fariseos que estaban ahí increpando a los discípulos atacaron su fe, claramente, y no pudieron sostenerla. Bien. Versículo 22. Estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y fíjense que acá los discípulos ya venían entendiendo. Dice, y los discípulos se entristecieron mucho. Bien, los discípulos antes no entendían de lo que les hablaba, pero ahora sí lo entendieron. Bien, él constantemente les estuvo diciendo lo que iba a pasar. Constantemente les estuvo diciendo para que cuando pase, entiendan lo que estaba sucediendo. Bien, versículo 24, cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron. Me encanta. ¿Su maestro no paga el impuesto del templo? ¡Sí lo paga!, respondió Pedro. Al entrar Pedro en la casa se adelantó a Jesús a preguntarle, o sea, él va y le dice, sí lo paga, ¿no? Al entrar Pedro en la casa se adelanta a Jesús y Jesús le pregunta a Pedro, porque Jesús lo vio y le dice, ¿tú qué opinas, Simón? Fíjense que le dice Simón. ¡Wow! Pero no le dijo, ¿tú eres Pedro? Ahí voy ahí. ¿Tú qué opinas, Simón? Los reyes de la tierra a quienes cobran tributos e impuestos... Perdón, ¿tú qué opinas, Simón? ¿Los reyes de la tierra a quienes cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? A ver, los reyes de la tierra, los gobernantes, ¿a quiénes le cobran impuestos? ¿A los de su propia familia o a los demás? A los demás, contesta Pedro. Entonces los suyos están exentos, le dijo Jesús. Le dijo, ¿quién debería pagar impuestos? ¿El rey? ¿El que gobierna?
¿El Hijo del Hombre o los demás? Y deberían pagar ellos, porque vos sos el dueño, vos sos el rey. Bueno, le dice, pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Acá el Señor está enseñando que al ser hijo de él estaba, o sea, Pedro y él, al ser hijos de Dios, ellos estaban exentos de pagar el impuesto del templo. El impuesto del templo era prácticamente el salario de 2 días. Era el sueldo de 2 días de trabajo, ¿no? Pero ¿quién tenía que pagar el impuesto? ¿El dueño del templo? ¿Dios mismo? ¿O los demás? Bueno, pero para no escandalizarlo, vamos, mira, anda a pescar, saca un pez, va a haber una moneda adentro, anda y paga. Con lo que vos sabés hacer, con tu trabajo, anda, haz lo que sabes hacer, Dios te va a proveer para que puedas pagar tus impuestos. Aunque estés exento, pero paga tus impuestos. Bien, vamos un poquito antes. En el versículo 25 dice, ¿tú qué opinas, Simón? Los reyes de la tierra, y le dice, ¿a quiénes cobran impuestos? ¿A los tuyos o a los demás? ¿Tú qué opinas, Simón? ¿Por qué le dice Simón si le había dicho de cierto te digo que tú eres Pedro? Porque todavía no era Pedro. Pedro fue cuando recibió el Espíritu Santo en Pentecostés. Simón tiene que atravesar todo un proceso de Simón a Pedro. Es Pedro cuando recibe el Espíritu Santo y se para y predica y se convierte en 3.000 personas. Ahí es Pedro. Bien, de la misma manera que vos tenés que atravesar un proceso para nacer de nuevo. Y yo oro por tu vida para que estés entendiendo estos estudios, para que el Señor te ayude a alcanzar el arrepentimiento, puedas ser una nueva criatura y recibir un nuevo nombre. Mis hermanos, llegamos hasta acá con el estudio, con la parte... Era la parte 12, ya me agarra la cejuela juventud, me olvidé. Llegamos hasta acá con la parte número 12 de nuestro estudio del Evangelio según Mateo. Nos vemos el fin de semana que viene, si Dios nos deja, con la parte número 13. Espero que estos videos te estén bendiciendo enormemente. Gracias a todos ustedes los que me cuentan la experiencia que están teniendo con estos videos. Les envío un abrazo enorme, nos vemos el fin de semana que viene y que Dios te bendiga.